Cargado el mensaje final en esta hora. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Yo me estoy gozando, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Es una bendición poder estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos se están sintiendo privilegiados de que estamos en la presencia de nuestro Dios? No estamos ante la presencia de cualquiera, estamos en la presencia del Dios vivo y verdadero. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, gloria a Dios. Hay muchos hermanos que por distintas circunstancias hoy no han podido llegar. Sí, pido oración por varios de ellos, por nuestra hermana Paola. Amén, estemos clamando al Señor por nuestra hermana. Estemos orando también por nuestro hermano Rubén, que hoy estaba por venir. Pero bueno, distintas circunstancias a veces hacen que, bueno, nos detengamos en nuestra marcha. Pero sabemos que todos los que estamos por situaciones difíciles, de lucha o de dificultad, amén, aleluya, sabemos que el Señor siempre nos dará la victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Leemos la palabra del Señor. Vamos a esa cita bíblica que hemos comenzado ya algunos domingos atrás. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Han encontrado los hermanos? Dice así la Biblia. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén y amén. Podemos decir amén a la palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Aleluya. Tremendo lo que nosotros leímos aquí, donde ya hemos explicado el título de esta palabra o meditación, que es el ocuparse, ocúpate. Amén, a resumidas cuentas sería el título del mensaje, donde ya hemos nosotros meditado y nos hemos dado cuenta a través de los agregados gramaticales, donde el ocuparse más bien de un tercero, Dios a través del apóstol Pablo le habla a Timoteo de que yo primeramente necesito de ocuparme en mí mismo. Amén. Como el Señor llamó a Abraham. A ver, ¿cuántos se acuerdan el llamado de Abraham? Allí en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, está el llamado de Dios a Abraham. Donde en una parte dice algo donde está la clave de esta meditación de la palabra. Donde dice, te bendeciré y serás de bendición. Amén. O sea, yo debo de entender, si bien está perfecto y aplaudo a las personas abnegadas, los que piensan en el otro antes que en sí mismo, bueno, también debemos de comprender y entender de que para poder ser útiles a otros, primero debo yo de aprender y tener esas utilidades, ¿sí? ¿De qué me sirve cuando alguien me está pidiendo mi ayuda si voy con las manos vacías? ¿Sí? Porque si veo a alguien que está desnudo, que está hambriento, ¿sí? Que está allí en la calle, si voy corriendo por la empatía que siento, porque me pongo en el lugar de él y veo que tiene necesidad, bueno, no va a alcanzar, como decía el apóstol Santiago allí en su epístola universal, tan solo decirle calentaos y saciaos, sino para que yo realmente pueda ser útil y paliar la situación puntual de esa persona. Primero que tengo que hacer, ir al supermercado o al almacén o a la alacena de mi propia casa, agarrar mercadería. Como dice la Biblia, ¿cuál es la verdadera religión sin mácula? Es esta. Parte tu pan con el hambriento. O sea, tengo para poder brindar, ¿sí? Y para poder tener, primero tengo que buscar. Tengo que pensar en ser responsable, ocuparme en mí mismo. Amén. Para que luego a través de lo que he adquirido en mi relación y experiencia con Dios, yo pueda ser útil. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Eso en sí
a resumidas cuentas, es el espíritu de este mensaje, de esta meditación de la palabra. Pero ¿en qué nosotros nos debemos ocupar según el Señor? Debemos ocuparnos en estar bien peinaditos, arregladitos, la corbata bien alineada, ¿sí? Los zapatos lustrosos. ¿En qué uno debe de ocuparse? ¿Debe de ocuparse uno en qué, hermano? Hacer o convertir la iglesia en una pasarela de moda, saber quién tiene el vestido más caro, quién tiene quizás la ropa de diseñador, o como vino uno que parecía el Dalai Lama, amén, esta mañana. ¿En qué debemos de ocuparnos nosotros? Bueno, creemos que la Biblia dice algo específico en que nosotros nos tenemos que ocupar. Nos tenemos que ocupar en 3 cosas que nos ha pedido Dios y que debemos de ser responsables en ello. Debemos de ocuparnos en la lectura, porque ¿qué dice el versículo 13? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas que nosotros debemos de ocuparnos en nosotros mismos para ser buenos soldados de Jesucristo. 3 cosas que nosotros debemos de ocuparnos en nosotros mismos para poder ser buenos pastores, presbíteros o evangelistas o cualquier servicio, pueda llegar a nombrarse como presidente o líder de jóvenes, pueda convertirse en la hermana que está al frente de las Dorcas o en la oración o en el conjunto de guitarra o en el coro, en lo que fuera. 3 cosas que es indispensable para alguien que quiere estar involucrándose y estar al frente en alguna responsabilidad de la obra del Señor. Debe de leer, debe de exhortar y debe de ocuparse en la enseñanza. Amén, gloria al Señor. No puede ser un buen músico para usar de ejemplo, porque aquí tenemos varios músicos, gracias a Dios, y estamos orando para que haya más todavía. No puedo catalogarlo como un buen músico, de acuerdo a lo que aquí me está diciendo escrituralmente la Biblia, solo por la técnica. Un buen músico no es solamente porque sabe ejecutar bien su instrumento, sino que un buen músico, aparte de saber ejecutar su instrumento, debe de enseñarlo. Amén, gloria al Señor Jesús. Por eso es importante entender que si bien es el ocuparse en sí mismo, como decíamos, que iba a sonar disruptivo, que iba a sonar polémico, debemos de ser un poquito egoístas, no en la totalidad de la palabra ni en el mal sentido de esta, sino en el sentido de empezar por mí, amén, sin olvidarnos de que lo tengo que compartir luego a otros. Eso me hace acordar una anécdota cuando era delegado de jóvenes, todavía no era el presidente de los jóvenes, pero por distintas circunstancias, porque se enfermó el presidente de jóvenes de nuestra institución, que lo debe recordar mi esposa, se llamaba Miguel Brasile, nuestro hermano, que está en la presencia del Señor. Cuando nuestro hermano se enfermó gravemente, me tuve que hacer cargo de la juventud, ¿sí? Tenía 18 años, 19 años aproximadamente, cuando me tuve que hacer cargo de toda la juventud del Templo Central, más de 100 jóvenes había allí. Y teníamos culto todos los viernes nosotros. ¿Sí? Aquí tienen un culto una vez por mes o cada 2 meses y a veces se vuelven locos, ¿no? En la participación. Nosotros todos los viernes teníamos culto. ¿Y qué sucedió? Me tocó a mí traer la responsabilidad de la palabra en esa reunión. Y había un hermano presbítero que cuando terminó el culto, un culto de gloria, de bendición, el Señor estuvo manifestando su poder, se me acerca y me dice: qué hermosa palabra que predicaste, Osvaldo, pero ¿sabes qué? No prediques todo lo que sabes, no des todo lo que tenés. Y le digo: ¿pero por qué, hermano? Y porque siempre está bueno que vos sepas algo más, que siempre tengas la ventaja sobre el otro. Y a mí no me gustaba ni me parecía correcto lo que me decía, y no me quedé tan solo en mi pensamiento, sino que me acerqué al pastor y le conté la situación. Y el pastor me dijo: mirá, algunos son así. Piensan solamente en sí mismos porque tienen miedo de perder el lugar,
Vos cuando estés arriba del púlpito, no te importe que los demás piensan que tenés algo más, sino dalo todo. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Porque mejor es dar que recibir, pero podés dar porque primero recibiste y lo que recibiste lo recibiste de Dios. Y no es para guardarlo, no es para acumularlo, no es para atesorarlo simplemente como el codicioso que hace que se junte esta pelusa. Mire, tenía un cliente que cuando falleció, si usted lo veía, vivía como una rata. Hasta tenía un carro con caballos, ¿no? Vendía querosén y era botellero. Pero usted veía a los hijos tenían otra ropa, tenían vehículos 0 kilómetros, pero él vivía como una rata. ¿Sí? Los hijos no estaban ya con él, los hijos estaban cada uno casados con su propia familia. Pero cuando murió este hombre, ¿sabe lo que fue? Fue que cuando murió este hombre fueron a buscar las cosas, ¿sí? No para repartírselas, sino simplemente para ordenar. Y cuando llegaron a la casa de este hombre seguía siendo una tapera, ¿sí? Era una casa de madera, una casilla que tenía no sé cuánta cantidad de años, pero para sorpresa de ellos cuando comenzaron, porque vamos a deshacer esto, algunos querían prenderla a fuego, ¿no? Porque les recordaba la penuria que el Padre los hizo vivir. Y ellos en su resentimiento no era porque eran pobres, sino que podían vivir diferente. El padre era un miserable. Y otros no, vamos a desarmarla. Capaz que a alguno le puede llegar a servir a alguien que esté realmente en una condición de pobreza extrema. Bueno, puede armarse una casilla en algún terreno o algo. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a desarmarla. Cuando empezaron a desarmarla en todas las paredes de la casa, ¿sabe lo que había? Billetes. Había dinero. Usted dirá, pero se encontraron un tesoro. El problema es que estamos en Argentina, ¿sí? Había pesos 1000 ley, no sé cuánto, había australes, había de toda clase de denominación y tipo de billete que en realidad ninguno servía para nada. Pero el hombre toda su vida vivió como una rata y los hizo vivir así a sus hijos porque él era acumulador compulsivo y era un miserable. Cuando los hijos, cada uno de ellos se emanciparon, se independizaron de él, pudieron hacer su propia vida. Pero cuando éste murió en la misma condición en que vivió. A veces nosotros creemos que podemos acumular y podemos poseer, pero ¿de qué sirve tener si no lo disfrutamos? ¿De qué sirve tener si no lo compartimos? ¿De qué sirve tener si yo, aleluya, que he recibido la bendición? ¿Cuántos de los que están aquí han sido bendecidos, a ver, por el Señor? Yo creo que lo más importante es la salvación y creo que usted va a entender lo que le voy a decir. Hubo un hombre que fue libertado de los demonios. La sociedad quiso ayudarlo y nadie lo pudo lograr, aleluya, liberar. Lo ataban con grillos y cadenas y los demonios hacían pedazos. Iba al cementerio y sería a sí mismo con piedra. Un hombre totalmente enajenado, pero un día se encontró a Jesús. Alabado sea Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se han encontrado con Jesús? ¿Sabe qué sucedió? Él hizo lo mismo que cualquiera podía haber hecho. Una vez que fue libertado, fue totalmente salvado por el Señor, quiso seguir a Jesús. ¿Quién quiere perder la bendición? Pero el Señor le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén, gloria a Dios. O sea, él lo que recibió lo compartió y fue de gran provecho y muchos se salvaron allí en Decápolis y en aquellas regiones de Gadara. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Dios nos quiere brindar y nos quiere dar algo, pero en el sentido del ocuparse es que nosotros tengamos la responsabilidad de que ya no somos como esos polluelos recién nacidos. Porque el polluelo recién nacido está solamente en el nido, bien acurrucado, calentito. Hace solamente días o algunas horas que rompieron el cascarón. Y están con la boca abierta allí gritando. Y son los padres que van volando de aquí para allá para buscar el alimento y engordarle para que puedan tener fuerza y
desarrollarse. Pero creo, hermano, aleluya, bendito sea Dios, que aquí en medio nuestro ya hay varios que hace tiempo que rompieron el cascarón y hace falta que abandonen el nido. Es el momento, en lugar de que nos estén dando en la boca todo el tiempo, que comencemos a asumir una responsabilidad de buscar, una responsabilidad de estar en el secreto de Dios, una responsabilidad de comenzar a entender lo que nos dice las Sagradas Escrituras, porque es necesario que lo que estás recibiendo de Dios comiences a compartirlo. Hay muchos que se pierden, hay almas que están en tiniebla y conociste la luz de Cristo. Alabado sea Dios. Es hora que deje la comodidad del nido, aleluya, para que comiences a aprender a volar. Pero para eso hay 3 premisas que todo siervo y sierva del Señor deben de poner por obra y hacer. Se la vuelvo a leer, porque es sencillo. Amén, está al alcance de la mano. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Me anoté porque me gusta, valga la redundancia, leer, ¿sí? Y encontraba, mientras investigaban para realizar la meditación de esta palabra, que la lectura tiene aproximadamente 3.500 años de antigüedad. No, perdón, miento, me equivoco. 5.500 años de antigüedad, porque hace 3.500 años antes de Cristo. Amén, aleluya. Que los hombres comenzaron a utilizar la escritura como método comunicacional. Pero no inició para comunicarse. Inició la lectura o la escritura como un proceso de acumulación. O sea, ellos querían tener un control. A ver, ¿cuántos de los que están aquí? Porque yo conozco a varios, ¿sí? Me casé con una, ¿sí? Conozco a otra también, que es mi suegra, ¿sí? Que les gusta tener el control. A ver, ¿cuántas personas más de las que están aquí les gusta tener el control? A ver, levanten su mano, sea sincero, a mí me gusta tener el control de las cosas, ¿sí? Si yo no tengo el control, me siento justamente inseguro. Pero si tengo el control, es como cuando uno maneja. Aquí tenemos un chofer. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué a veces están asustados, no? Viajando con nosotros. Fuimos a Chaco, íbamos a 170, 190, amén. Y lo veía que parecía como un gato panza para arriba, ¿no? Con todo así agarrado con uñas y dientes, ¿sí? Gloria a Dios. Después se durmió, ¿sí? Como es chiquito, él traba en la suelana, así que lo usó como cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba manejando, no tenía el control del vehículo. Y nos pasa a todos los que manejamos. Voy con Brian y uno va como, bueno, desesperado con la gota gorda, ya está acostumbrada la hermana ahí. No porque maneje mal, sino porque él tiene el control de su vehículo. A veces cree, porque a veces se cruzan, vio ¿cómo se llama esto? Lo que te cortaste por la mitad, amén, las rotondas se cruzan a veces, ¿no? Cruzan en rojo y bueno, la rotonda uno tiene que pasar por arriba, ¿no? Pero es porque perdimos o perdió el control. Pero todos queremos tener un control de algo, porque si no tengo el control, ¿qué sucede? Me siento inseguro. Bueno, el hombre descubrió que a través de la escritura y de la comprensión de lo que se escribe, ellos podían tener un control. Entonces nació a través de símbolos, amén, el poder poner cuántos animales tenían, cómo era el tamaño de sus propiedades, el nombre de sus hijos y hasta de los siervos que poseían. Entonces, la lectura y la escritura nació a partir de la necesidad de poder cubrir este aspecto en la inseguridad de la sociedad. La sociedad comenzó a tener seguridad cuando comenzó a escribir. Y escribieron y empezaron a hacer esas pseudo escrituras a través de símbolos en tablas de arcilla, como ayer decía nuestro hermano evangelista. Dios lo estaba usando para confirmar la palabra en este día. Amén, aleluya. Comenzaban a utilizarse tablas de arcilla donde se echaba agua, incluso hasta en la misma tierra, ¿sí? Se aprovechaba para poder escribir. Y así de esa manera ellos tener
la información de cuánto había. Y como esto era naciente, como esto estaba iniciándose en la humanidad, lo que se escribía tenía sumo valor. Y había tal confianza. ¿Por qué? Porque muy pocos eran los que podían escribir y saber leer lo que escribían. ¿Sí? Es más, lamentablemente parece que estamos volviendo a estos días. No sé por qué mira al padre, que escribe y no entiende ni lo que lee. ¿Tu papá a veces pasa? ¿Sí? Bueno, por eso a veces lo imprime, ¿no? Yo a veces veo que imprime. Ahora entiendo por qué imprime. Amén. A veces a mí también me pasaba cuando escribía rápido, después no entendía lo que leí, lo que había escrito. Entonces tuve que aprender a, bueno, ¿sabe qué? Cuando yo estaba estudiando, me hicieron pasar 2 veces la carpeta. ¿Sí? Un profesor que no me quería mucho, parece. Porque decía que no entendía mi letra, que estaba totalmente desprolijo, que era inteligible. Entonces, ¿qué hice? Pasé toda mi carpeta con colorcito, le hice subrayado, todo. Me dijo, no entiendo nada de lo que dice acá. Pero si usted me dijo que estaba desprolijo, no, pero yo no entiendo ni lo que leí, ni lo que leo acá, lo que vos escribiste. Y lo tuve que hacer todo en imprenta, pasar de vuelta la carpeta otra vez, ¿sí? Totalmente en imprenta para ver si me entendía. Y ahí me acostumbré a escribir en imprenta. Tanto es así que ya me olvidé cómo se escribe en cursiva, ¿no? Pero bueno, estos tenían, aleluya, la responsabilidad y sabían que lo que se escribía se tenía que entender. Y lo que se escribía tenía que ser, aleluya, lo correcto, lo certero. Amén. Porque justamente dependía de la fidelidad de lo escrito y de los que se esté leyendo, o sea, los que iban a leer luego, posteriormente, a los que escribieron para que la información sea la correcta. Y le decía que en estos días estamos volviendo a esos principios de la humanidad, porque justamente estaba leyendo una estadística, gracias a Dios, entre comillas, nuestro país no está entre los peores. Pero ¿sabe qué? Es alarmante que 6 de cada 10 jóvenes, adolescentes, estoy hablando de la edad de Milagros, Melina, no interpretan lo que leen. 6 de cada 10. Y 4 de cada 10 directamente apenas balbucean y pueden unir las palabras o las letras en una oración para poder leer y así todo no entender. Y digo que somos entre los mejores porque mundialmente la estadística es alarmante. La estadística pasó en menos de 5 años de un 80%, ¿escuchó bien? Un 80% de los alumnos que se reciben en los secundarios que no interpretan lo que leen. Y pasó de un 88 de cada 10 a un 87%. Escuchó, casi 9 de cada 10. Estadísticamente hablando alrededor del mundo no tienen comprensión total de texto. Y se trata de hacer algo. Se trata de combatir. Y se llegaba a la conclusión que muchas de estas causas y males que se está produciendo en la sociedad es por causa, mire lo paradójico, creemos que la tecnología nos facilita la vida, ¿sí? El poder tener un vehículo es algo que uno antes inventó y nos ayuda a transportarnos, el poder tener un celular para poder comunicarnos, ¿sí? En tener justamente en casa una televisión o un equipo de música para entretenernos. Bueno, justamente desde el advenimiento de la tecnología y de las cosas que a través de ella nosotros usamos para tratar de paliar el tiempo, es que el hombre ha perdido la capacidad lectora y de comprensión. Porque cuando yo estudiaba y estaba preparando este mensaje, llegaba a esta conclusión en mi lectura.
que tiene muchos beneficios de salud el poder leer. A ver, ¿cuántos de los que están aquí leen? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos leen? Gloria al Señor, aleluya. Algunos santulones me preguntan, ¿y tu hija ya leyó la Biblia? Sí, mi hija está leyendo, amén. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es lo que a nosotros más nos interesa? Que lea. Y le compramos libros de Gaturro, ¿sí? Le compramos algún cuento, porque yo quiero que lea, porque cuando uno lee, se ha comprobado que la lectura produce algo en nosotros. Primero, que la lectura, ¿sabe lo que genera en el cerebro humano? La conexión y el desarrollo neuronal. Le decía en mensajes anteriores, creo que fue también en el retiro de matrimonios, que justamente una persona que está embriagada, una persona que está borracho, bajo el efecto del alcohol, se cae, tropieza, se lastima, no siente cuando se está quemando o cuando se abrió la cabeza. Justamente ¿por qué? Porque lo que produce el alcohol es justamente la interrupción de la sinapsis, que es la comunicación de una neurona con la otra para llevar la información al cerebro. Mirá, macho, te estás quemando, levantá la mano de la hornalla. El alcohol hace que esto no suceda. Todo lo contrario al alcohol, todo lo contrario a la borrachera. Y algunos creen que estar embriagado en el Espíritu de Dios. Mentira del diablo. Dios no te enajena. Dios no te saca el equilibrio. Al contrario, el Señor, aleluya, liberta. Porque los que estaban en la región de Gadara lo vieron sentado, equilibrado y en su cabal juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos no promueven la lectura. Algunos no promueven el que entender y meditar la palabra del Señor, que lejos de embriagarte y enajenarte, hará que tu conexión con Dios siempre esté, siempre sea fluida, siempre sea constante. Y qué bueno es poder estar en comunión con Dios. ¿Cuántos están en comunión con Dios en esta mañana? Levante su mano al cielo y diga amén. Bueno, justamente la lectura o el ejercicio de leer hace que nuestro cerebro comience a generar conexiones neuronales. No solamente la lectura fue el primero, pero único beneficio de entretenimiento del hombre. ¿Sabía usted? Fue el primero porque el hombre, a partir de aprender a leer, pudo dejar para la posteridad historias. Pudo dejar para la posteridad, bendito sea Cristo el Señor, sucesos del pasado y hasta información de cómo hacer las cosas. Y cuando uno está aburrido, en lugar de perder el tiempo con el GTA o el FIFA 2024, ¿por qué no te pones a leer? Aunque sea el diario, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, estamos en un ámbito religioso, aleluya, y te voy a hacer directo al grano. Creo que Jesús dijo algo importante e interesante. Esto es espíritu y es vida. Esta es la espada del espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Antes algunos perdían el tiempo jugando a la fichita. Conozco uno que, bueno, hasta adulteraba, tenía hasta programa pirata, ¿no? Y me contaba que Dios lo tuvo que libertar, ¿o no, hermano? Porque era esclavo. Yo no sé cómo no se murió, porque el Señor tenía un propósito, ¿no? Porque ¿se acuerda de ese chino que se murió jugando a los videos? Bueno, estos superaban al chino, él y su hermano superaban al chino, ¿sí? Pregúntale a la hermana Raquel si lo encontraba donde estaba Emanuel, ¿no? Encerrado en su habitación, ¿no? Meta con la computadora. Sin embargo, en lugar de salir uno edificado, sería totalmente enajenado. Situaciones que no edifican cuando tenemos la posibilidad de comenzar a ocuparnos en nosotros mismos. ¿Cuántos de los que están aquí se aman a sí mismos? A ver, levante su mano. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, ¿cuántos se aman a sí mismos? Alabado sea Dios, aleluya. Le estoy haciendo a la inversa, porque Jesús dice, aleluya, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo pregunto, ¿cuántos se aman a sí mismos? Si te amas realmente,
a ti mismo comienza a leer. Comienza, aleluya, a desarrollarte en este ejercicio maravilloso de la lectura. Porque cuando nosotros comenzamos a leer, ¿sabe lo que se desarrolla? Se amplía el vocabulario. Se acrecienta la concentración. A veces nos preguntamos por qué Melina a veces se distrae. O por qué yo me distraigo. Porque yo era una persona que se distrae mucho por un problema neuronal. Yo tenía un problema neurológico cuando era chico, ¿no? Y me ayudó mucho la lectura para poder paliar. Porque yo enseguida me distraía, ¿no? Algún hermano me habrá visto cuando recién me conoció, ¿no? Que yo podía estar charlando con Brian. Y de repente miraba para un costado, pasaba un auto y me distraía. Y Brian me quedaba mirando, pastor, ¿me está hablando o no me está prestando atención? Es que es un problema mío, neuronal, pero lo pude ir paliando y lo pude ir logrando domar justamente gracias. Fue algo de lo que los neurólogos que me trataron cuando yo era niño le dijeron a mi madre: ponelo a leer, hacelo leer, que lea lo que sea. Yo ya había leído todos los libros de Julio Verne, ya había leído todas las historietas habida y por haber y no me saciaba. Entonces me daban diccionario, me daban enciclopedia, me daban hasta para que lea, porque era la única manera para poder tratar de sacarme, ¿sí?, de mi distracción, para que pudiera tener concentración. Pero a veces nosotros, que nos vamos al otro extremo, no queremos que nos moleste Lautaro, no queremos que nos moleste Melina, no queremos que nos moleste Osvaldo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el celular. Entretenete, sí, no importa. ¿Querés ver videito de YouTube? ¿Querés ver videito de TikTok? Algunos no solamente ven, sino que los hacen, ¿sí? Y conozco algunos que lo hacen, ¿sí? Que son bastante graciosos. Pero la realidad, querés que tenga concentración, querés que le vaya bien en la vida, que aprenda en la escuela, que sea alguien útil para la sociedad. Alabado sea el nombre del Señor. Hacele leer. Y qué maravilloso que si uno quiere planificar para más adelante servir a Dios o realmente ser útil aquí en la iglesia, aleluya, tenemos la posibilidad de leer nada más ni nada menos que la Biblia. Que cuando a mí me dijeron leerla por primera vez, como pasa siempre en la naturaleza humana, qué pesado es ¿no? Todo lo que nos diga o nos ordene otro, nuestra naturaleza es rebelde. No lo voy a hacer. Hasta que un día decidí hacerlo. Y la primera vez que me puse a leer la Biblia, cuando me quise acordar había leído 64 capítulos. Y cuando me quise acordar en 3 meses me la había leído entera a la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué me sucedió eso? Porque cuando comencé a leerla, bendito sea Cristo, aleluya, comencé a encontrarle un gusto especial. Comencé a darme cuenta porque comenzaban a conectarse en mi cabeza muchas cosas, aleluya. Porque si un simple diccionario, un librito de entretenimiento, un cuento de algún autor de este mundo hacen que se estén conectando las neuronas, imagínase, gloria a Dios, lo que va a producir en el corazón, lo que va a producir en tu espíritu, lo que va a producir en un siervo y un sierva del Señor que se está desarrollando en leer su palabra. Quizás si no lo atrapo desde el lado de la ciencia, desde el lado social, cognitivo, de lo que produce leer, bueno, voy a ver si lo prendo con la especulación. ¿Cuántos de los que están aquí quieren prosperar? A ver, levante su mano. Ay, gloria a Dios. Pensé que iban a ver más hipócritas, ¿no? No, ¿cómo prosperar? No, eso, mala palabra. Juan el apóstol decía así: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No está mal tener el deseo de prosperar. ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Sabe cuál es uno de los métodos más eficaces para prosperar? No es ponga 10 para que el Señor le dé 100. No es ponga 1000 para que Dios le dé 10.000. No es hacer pactos. Bueno, ¿sabe quién prospera? Prosperan esos pastores fraudulentos, ladrones y avaros, ¿sí?
Esos sí prosperan, es verdad, ellos prosperan, pero a la gente la empobrece. Dice la Biblia que ellos tomaron la piedad como fuente de ganancia, pero yo no estoy hablando de que usted me prospere a mí, porque no me interesa su dinero. Dios me dio estas manos, aleluya. Y no solamente tengo las mías, hasta mi esposa también trabaja. No necesitamos que nadie nos pague un sueldo. Bendito sea el nombre del Señor. De gracia recibimos y de gracia damos. Pero sí soy consciente y deseo en mi corazón tener prosperidad y que también los demás prosperen. Bueno, hay un método infalible. A ver, ¿quién me lo puede decir en esta tarde? ¿Conoces cuál es ese método, Brian? Invertir. Son todos especuladores también. Bueno, estuvo cuidando un banco. ¿Cuánto trabajaste? 6 años en el Banco Nación. 4 años, bueno, ¿qué quieres? Le hablan de plata, cuidar y voy a invertir. A ver, ¿quién más se le ocurre? Gloria al Señor Jesús. Oh, parece que vio que hace falta leer, ¿no? Gloria al Señor. Bueno. Ponele, pero no. Gloria a Dios porque estamos dependiendo de Dios. Todavía estás en el nido. Hace rato que tenés que empezar a volar, Jara. Porque acá dice, ocúpate en. Ahora soy yo el que tengo que ir a buscar el gusanito, ¿vio? La semillita. Ya nuestro Padre que está en los cielos, aleluya, está diciendo, te estoy dando de comer en la boca hace tiempo ya. Ahora es momento de que comiences a volar. Que la prosperidad comience a través del ejercicio que tienes que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, ¿cuál? Bendito sea Dios. ¿Sabes? Lo mismo, es cara 2. Lea conmigo la palabra de Dios. Yo pensé que me iban a ayudar más rápido. Libro de Josué. Oh, dijo uno acá. Ah, qué bien. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ahora son todos sabios, ¿viste? Libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nunca. ¿Está leyendo? ¿Está entendiendo? Nunca. O solamente sábado y domingo. O solamente cuando cita un pasaje bíblico el pastor o el hermano presbítero o quien sea. ¿Cuántos leen la Biblia? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Qué dice la palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, gloria a Dios para todos los que quieren prosperar, porque entonces harás prosperar tu camino. Y acá está maravillosamente escrito para todos aquellos que quieren triunfar en la vida. Y todo, ¿qué dice la Biblia? Y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han fracasado en algo? A ver, levanten su mano. Bendito sea el Señor. Yo tengo que levantar mi mano. ¿Sabe por qué fracasamos? Porque no leímos la Biblia. Porque si hubiésemos leído la palabra, hubiésemos meditado de día y de noche en ella, hubiésemos siempre, aleluya, estando en nuestro corazón, meditando, investigando y aprendiendo, todo nos saldría bien.
Algunos me preguntaron y charlaba con el hermano Andrés y me reía, me causaba gracia. No lo que es el hermano, sino lo que él me decía a mí. Que no hay nada en internet, me decía el hermano, no hay nada en internet para hablar del matrimonio. Toda pavada, ¿no? Y si yo le muestro, escribí más de 6 hojas y estoy escribiendo más, no sé si voy a llegar a 9 o 8 hojas, páginas enteras que estoy escribiendo. Y no porque encontré justo la página de Facebook o de Google ideal para hablar del matrimonio, sino porque encuentro las cosas en la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí saben que lámparas a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino? ¿Cuántos de los que están aquí? Porque algunos pareciera que viven aún en tiniebla, viven perdidos, viven tropezando, viven cayendo, cuando tienen la posibilidad de encender la lámpara. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa lámpara está tan accesible que la tienes allí a tu lado. Hoy tenemos la tecnología, quizá para algunos invertir. Porque cuando hablé con un hermano, aleluya, le compré una Biblia. Cuando le dije el precio casi se asusta, ¿no? Una Biblia Thompson de estudio, 185.000 pesos. Una Biblia tapa blanda, ¿no? Oh, ¿cuánta plata? Me decía. No, yo ni loco gasto esa plata. Y le pregunté, ¿y cuánto vale tu celular? No, este celular es de alta gama, me gasté 1.800.000 pesos. Ah, ¿te gastaste 1.800.000 pesos en un celular? Ni el 10% vale esta Biblia. Se puso morado el hermano. Pero ¿sabe qué? Ya que te gastaste tanta plata en el celular, ¿sabes lo que puedes hacer? Descargate la Biblia. Tenés aplicaciones. Ya que te parece mucho gastar en papel, es gratuita, porque hay un montón de aplicaciones gratuitas. Alabado sea el Señor. Cuando estaba estudiando e investigando para hacer esta meditación de la palabra, cuando comenzaban las lecturas y las escrituras en la humanidad, solo una pequeña porción de las personas tenían acceso a esta información y a esta herramienta tan útil para aprender. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero ¿sabe qué? Gloria al nombre de Cristo. Si una de las cosas que causó la rotura en el catolicismo y que a nosotros nos llamen protestantes fue por causa de Martín Lutero, un sacerdote católico que era profesor de la Universidad de Bonn en Alemania, que él llegó a esta conclusión. ¿Y sabe cuál fue? Él leyó, gloria al nombre de Jesús. Qué paradójico, ¿no? Era profesor de universidad, era un clérigo religioso, pero tuvo que leer la Biblia para darse cuenta que su religión estaba errada. ¿Y sabe lo que leyó? Que por eso promulgó las 95 tesis que luego puso en la puerta de la Universidad de Bonn. A ver, porque sé que hay gente que estudia en el seminario. Acá hay uno, ¿no? Que lo tendría que saber, quizá. ¿Qué versículo de la Biblia leyó? Que cambió su vida para siempre. Amén, gloria a Dios. Estaba dudando, en Romanos 5. Leyó Romanos capítulo 5, verso 1. Porque él, cuando leyó Romanos capítulo 5, verso 1, tenemos paz para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y somos justificados por la fe en Él. Alabado sea Dios, aleluya. Para él fue un impacto tremendo porque estaba en auge el pago de las indulgencias, estaba en auge la doctrina del purgatorio, que eso usufructuaba la Iglesia Católica para sacarle plata a la gente, porque cuando morían los familiares le decían que iban al purgatorio y en base de pagar, ¿vio? En base de pagar las oraciones de los sacerdotes, podían hacer que las oraciones saquen del purgatorio al ser querido. A ver, ¿cuántos de los que están aquí se les ha parecido papá, mamá, o algunos han perdido un hijo? Lo peor que le puede pasar a una persona, imagínense que te digan, mirá, no entró al cielo.
La desesperación que si no se pagaba la indulgencia en una cierta cantidad de tiempo, los que no iban al cielo iban a parar al infierno. ¿Sabe qué? Manipulaban y le sacaban dinero, plata, a montones, porque uno haría lo que fuera por un ser querido, ¿o no? Por eso se construyeron tantas catedrales como se construyeron, ¿no? Por eso tiene tanto oro en el techo que hasta un jugador de fútbol drogadicto le indignó, ¿sí? Que en el mismo Vaticano haya incrustaciones de oro, marfil, de piedras preciosas y el África muriéndose de hambre porque manipulaban a los ignorantes, porque cuando comenzó, aleluya, a leer la palabra y le hizo ese clic en el corazón, porque lo que te estamos diciendo, lo que te estamos exhortando, lo que te estamos presentando en este día, no es para que vayas a cualquier editorial y te compres a Gaturro. No quiero que te leas allí Gaturro, quiero que comiences a leer la palabra que es espíritu y es vida, esta palabra que hace sabio al simple. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre, para que te suceda lo mismo que le sucedió a Martín Lutero. Él comenzó a protestar: esto está mal. Tanto fue así que lo llevaron sus jefes a la mismísima Roma, fue hasta el Vaticano. Y de ahí para patitas a la calle. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Martín Lutero? Fue uno de los padrinos. Puso plata. Él no tenía problema de gastar 185.000 pesos en una Biblia. Bendito sea Dios. Fue uno de los padrinos. ¿Sabe de quién? De otro alemán que se llamaba Gutenberg. Y este Gutenberg, aleluya, ¿sabe quién es? El padre de la imprenta. ¿Y sabe cuál fue el primer libro que se imprimió? Alabado sea el nombre del Señor. No fueran las memorias y la biografía no autorizada de Martín Lutero. No, los hombres pasamos, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Cuando lo crees, su palabra permanece para siempre. Cuando lo crees, alabado sea Dios. La Biblia fue la aleluya, escritura en imprenta que pudo tener la humanidad. Y uno dirá, pero ¿por qué lo hizo? Porque en aquellos días, primero, para los que no saben, tanto Martín Lutero como años posteriores un suizo llamado Calvino fueron los padres y los promotores de la escuela pública. Usted dirá, ¿qué lo religioso tiene que ver con la sociedad? Sí, hermano. Y no se confunda, porque no estoy de acuerdo que haya pastores, diputados ni senadores. No me interesa que esté en la política. Pero sí me interesa que sea una fuente de cambio, que sea bien, aleluya, disruptiva y que marque una diferencia en la sociedad, la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios, porque antes que estén las instituciones humanas como el Congreso, aleluya, el Capitolio, la Cámara de Senadores, de Diputados, lo que sea, el Palacio de Justicia, la institución que el Señor, aleluya, ha instituido, ha sido primero el matrimonio y segundo la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dos cosas que pueden cambiar esta sociedad, y nos dio una constitución, nos dio una carta magna, nos dio unos estatutos inquebrantables. ¿Y sabe cuáles son? Esta palabra que está al alcance de tu mano, esta palabra, aleluya, y un día dejó los cielos, aleluya, se despojó a sí mismo y el verbo se hizo carne y está aquí cuando siente en su presencia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Ay, salaba, calla. Lo hizo porque hasta ese momento
en base a la influencia del Sacro Imperio Romano. Se llamaba Sacro Imperio Romano, que duró 1500 años. Y sin querer estoy dando una lección de historia, ¿no? Esto se aprende en el seminario, se llama Historia de la Iglesia, una materia que habrá estudiado nuestro hermano, ¿no? Y que algún día vamos a enseñar aquí también. Gloria a Dios, para eso tiene que ir al seminario. ¿Sabe cómo nació el Sacro Imperio Romano? El Sacro Imperio Romano nació a partir de la unión de la Iglesia con el Estado. Y fue a través del edicto de tolerancia que promulgó un emperador llamado Constantino. Este lo promulgó porque este primero, antes de ser emperador, estaba en conflicto con otro que también quería ser emperador. Y supuestamente Constantino tuvo una visión, un sueño por la noche. Soñó una cruz que estaba incendiándose y que oyó una voz que le dijo: bajo esta señal, esta insignia triunfarás. Y él ahí hizo su estandarte en forma de cruz. Amén, la cruz latina, la que usaron para crucificar al Señor. Y fue así que conquistó y supuestamente él dictaminó el edicto de tolerancia porque asoció esa cruz con la que años antes habían asesinado a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Fue lo peor que le pasó a la historia de la iglesia. Porque mientras había persecución, mientras había, hermano, aleluya, muerte y mártires por doquier, la iglesia se iba multiplicando. Alabado sea Dios. Alguna vez me preguntaron qué significa el bautismo por los muertos. Bueno, bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergirse. Y cuando es por los muertos, como dice la Biblia, usted sabe que está el bautismo por los muertos en la Biblia, el apóstol Pablo lo nombra. No es la que te enseña esa falsa religión de los mormones, porque los mormones hablan y practican el bautismo por los muertos, igual que el católico. Hay que pagar. Pero ¿sabe por qué te bautizan en el nombre de? Vamos a hacer de cuenta que se murió Elena, ¿no? La liquidamos. Pero para que sea salva Elena, porque existe la aniquilación del pecador, ellos creen eso, ¿no? Para que Elena sea salva, Valeria se bautiza en nombre de Elena, para que en vida de Valeria, Elena pueda llegar al paraíso, ser un Elohim. ¿Vio? Esa locura tienen. Eso no es bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto le seguía una columna de fuego, aleluya, que le alumbraba y le calentaba por la noche. Una columna de nube llamada la séquina, la gloria de Jehová por el día, para que el sol abrasador no los queme y le dé un poquito de refresco para tanto agobio del calor del desierto. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando habla el bautismo por los muertos es que justamente cuanto más morían, más se venían a los pies del Señor. ¿Por qué? Así lo puso Josefo en uno de sus escritos. Morían 1000 y 10.000 venían al Señor Jesucristo, decía Josefo, un historiador judío romano, no creyente. Él lo puso así para la posteridad, porque todos miraban y no podían creer que ante la muerte inminente, a través de las fieras, de los leones, de los osos y de los gladiadores, las familias, las madres, los padres, aleluya, ante la muerte de sus hijos o de ellos mismos, en lugar de huir despavoridos y pedir clemencia y gritar, cantaban himnos a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Usted piensa que la fe viene por un testimonio. No, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Cómo sabrán si no habrá quien les predique? ¿Y cómo predicará si no lee esta palabra? ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres ser prosperado? Comienza a leer, ocúpate en la lectura, comienza a meditar, entiende lo que lees. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Volviendo a Lutero, porque me fui por las ramas. Pero gracias a Dios que uno está ya viejo en la predicación, puede volver por sus pasos. Escribió la Biblia en alemán, porque lo que hizo el catolicismo fue
que cuando se hizo el edicto de tolerancia de Constantino, para tratar de cubrir todas sus chanchadas, porque cuando la iglesia se unió al Estado, transformaron todos los templos de Dagón, Júpiter, de Diana de los Efesios, todos los templos a Mercurio y a los distintos dioses que adoraban en el Imperio Romano, sea con las influencias griegas o latinas o de la que fuera, los transformaron en templos donde se buscaba adorar a Dios. Y todos los sacerdotes de las demás religiones comenzaron a ser los clérigos. Incluso Constantino, siendo emperador, un simple miembro en cualquier lugar. Alabado sea Dios, porque el único Rey de reyes y Señor de señores está aquí. Y es Jesucristo el Señor. ¿Cuánto lo creen? Se creyó con derecho de estar incluso en las reuniones de ministerio y comenzó a opinar y a ordenar. Eso hizo que comiencen los conflictos. Y para silenciar, ¿sabe qué es mejor? Para silenciar, lo mejor que se puede hacer es que la gente sea ignorante. Porque el que ignora, el que no sabe, es de fácil manipulación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en este lugar estoy tranquilo y tengo paz en mi corazón, porque sé que hay siervos que tienen palabra. Sé que es un lugar donde hay palabra en abundancia, porque esta palabra tiene poder y no me canso de repetirla. Esta palabra tiene poder para ser sabio al simple. ¿Cuánto lo creen? Dicen amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, salaba, calla. Entonces llegaron a la conclusión de que la Biblia se escriba en latín, que era el idioma de los aristócratas, el idioma que hablaban los emperadores y los senadores del Imperio Romano. Entonces la gente comenzó a confiar en los clérigos y comenzó a confiar en los otros. Mira, hermano, cuando usted confía en un hombre es muy complicado. Ahí le puedo dar la razón de a veces la mala interpretación de Jeremías 17:5, porque algunos por no saber leer, por no interpretar lo que lee, cita en el pasaje erróneamente: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando en realidad dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone fuerza por su brazo, hablando en primera persona. Alabado sea Dios. Digo que ahí le puedo llegar a dar la razón, porque muchos al confiar en el hombre y no en el varón de Dios. A ver, ¿cuántos varones de Dios hay aquí en esta mañana? Alabado sea Cristo. El varón de Dios no confía en sí mismo, confía en Dios y en lo que dice su palabra. El hombre confía en sí mismo y pone fuerza por su brazo y hace que los demás confíen en él. Pero ¿sabe qué? Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros podemos ser infieles, pero hay alguien que permanece fiel. El Verbo que se hizo carne y está presente y te habla y te aconseja y te guía cada vez que lees la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Sabe lo que sucedió? Dijeron esta frase que quedó inmortalizada: el pueblo no es digno. ¡Qué vergüenza! Pero cuando Lutero protestó, cuando Lutero fue excomulgado, no lo hizo por venganza, sino que entendió que el acceso a la palabra de Dios, aleluya, hace libre a la gente.
El acceso a las Sagradas Escrituras, alabado sea el nombre de Cristo, haría creer en cosas ciertas y verdaderas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen que cielo y tierra pasarán, pero que esta palabra permanece para siempre? Esta palabra inalterable, indulterable, alabado sea el nombre del Señor, que no es perecedera, sino que es imperecedera, eterna. Alabado sea Dios, aleluya. Es lo único que nos puede sostener, lo único que nos puede levantar. Los hombres pueden tener visión, los hombres pueden pensar muchas cosas, pero ¿sabe qué? Alabado sea Jesucristo. Solo la palabra permanece para siempre. Por eso estamos con esta meditación, para que usted tenga la facultad de leer, meditar y entender a su palabra. Para cerrar este pensamiento, quisiera que lea conmigo en el libro de Nehemías, capítulo 8. Presta atención, ya vamos a culminar. Libro de Nehemías, capítulo 8, desde el primer versículo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Usted leyó, primeramente dijimos Esdras el escriba, el verso 2, y el sacerdote Esdras. O sea, que Esdras cumplía una doble función. Para aquellos que tienen la Biblia, a ver cuántos tienen Biblia, levanten su mano en esta mañana. ¿Sabe lo que era un escriba? Un escriba era una rama del judaísmo que se encargaba y tenía la responsabilidad de copiar, ¿sí? De hacer las distintas copias, porque no existía la imprenta todavía. Gutenberg no había ni nacido cuando estaba Esdras vivo. Se tenía que escribir a mano. Y sabe que un escriba, antes de escribir una copia de las Sagradas Escrituras, ¿qué tenía que hacer? Tenía que bañarse completamente. Tenía que tener el cuidado que cada vez que llegase a la palabra Dios o Jehová, utilizar otra tinta y otra pluma especial, y se tenía que hacer una oración previa, porque no eran dignos no solo de nombrar, sino tampoco de escribir el nombre que es sobre todo nombre. ¡Alabado sea Dios! Yo no sé si el Espíritu Santo le está haciendo sentir lo que a mí me está haciendo sentir. Que a veces somos tan irresponsables con nuestra Biblia. Que a veces tenemos tan en poco lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted tiene real dimensión lo que estamos diciendo. Pero seguimos con la lectura. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbanana, Zacarías y Mesulam.
Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando la abrió, presta atención, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe lo que significa entender la lectura? Esta frase se resume en la palabra shekel, que significa separar mentalmente. Es en la atención que le prestamos a la palabra. Yo no sé en esta mañana si usted está separando mentalmente, porque nos puede distraer el ruido, nos puede distraer que nuestro hermano Brian tuvo que llevar a Rocío a su casa porque no se sentía bien. Nos pudo distraer quizás el celular. ¿Qué es lo que te distrajo? Cuando aquí Dios nos está hablando a través de su palabra. Solo leían la palabra, estaban en la lectura y leyendo. Ellos estaban meditando y entendiendo, separando de todo lo demás bullicio, separando, porque sé que hay preocupación, sé que viene enfermedad, sé que cuesta llegar a fin de mes, sé que la estás pasando mal, pero ¿sabes qué? Yo quiero que te vaya bien en todo. Yo sé que vas a ser prosperado en todo, pero no perdiendo el tiempo y distrayéndote en lo que no edifica, sino meditando en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Y Nehemías era el gobernador y el sacerdote era escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Me tiento a preguntarte algo que me preguntó a mí Dios primero. ¿Qué sentimiento nace cuando lees la Biblia? ¿Qué te sucede cuando oyes el mensaje de Dios? Somos a veces tan ignorantes y niños espirituales que ponemos en balanza cosas que son secundarias, importantes, sí, pero que no son las principales. ¿Cuáles son? Nos entretenemos y nos mantenemos atentos al interlocutor mientras éste sea carismático, tenga gracia o supuestamente esté la unción de Dios. Pablo, dice la Biblia, disertaba largamente. Tanto es así que un muchacho se durmió, así que lo hacía dormir Pablo. Era bastante denso. Pero Pablo hablaba la palabra de Dios. Y se duermen y se aburren. Lo que solo buscan lo instantáneo. Los cortoplacistas les llamo yo. ¿Qué es ser cortoplacista? Lo que quieren el ya, el todo, el ahora. Cuando solo quieren el impacto. Claro, ¿quién no se siente impactado cuando alguien dice una frase
Cristo salva y sana, y lo dice con énfasis, lo dice gritando, analizando fríamente. ¿Eso produce un cambio? ¿Que yo le grite? Hace que su vida sea distinta. Que yo tenga una dinámica o un estilo de predicación que a usted le agrade, le guste o se sienta identificado. Le puedo traer un stand-upero si quiere, que para que lo entretenga, pero ¿sabe qué? Va a salir tal cual como vino, o peor. Porque lo que hace cambiar nuestro estado de ánimo, lo que hace que nuestra vida sea impactada, es lo que leemos u oímos de la palabra de Dios. Le voy a hablar algo que el Espíritu de Dios me insta que hable, y lo voy a usar a mi hermano Andrés. ¿Cuántos se acuerdan lo que predicó nuestro hermano la última vez aquí en este lugar el día sábado? A ver, levante su mano. No, el día domingo. ¿Cuántos se acuerdan? Yo le voy a decir algo. El Espíritu de Dios me habló. No se lo dije al hermano. Ahora se va a enterar. El Espíritu de Dios me habló y me dijo así: muchos se están aburriendo, pero no porque le envíe un mensaje largo o él la haga larga la palabra. Muchos se están aburriendo porque vienen a mi casa a entretenerse, cuando yo los que los traigo a mi casa es para hablarles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Podemos estar hasta rayar el alba si quiere, Señor. Pero usted va a obtener provecho, usted va a ser bendecido, siempre y cuando se dé cuenta qué es lo que se está leyendo. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia? Creo que es momento que pasemos de grado, que maduremos. Creo que es momento que nos demos cuenta del privilegio que tenemos, que hay siervos que trazan la palabra, que hablan la verdad. No importa que sean más o menos metodistas, más o menos graciosos, más o menos carismáticos. Lo que me interesa es que nos diga la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. La verdad es lo que nos hace libres. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Puede y se atreve a decir amén. Póngase de pie, por favor, iglesia del Señor. Ay, salaba, caiga. Bendito sea Dios. Andabalaya aquí. Una vez me enseñaron una frase que me enseñó a poner por obra y a saber comer. Y justamente esa es la frase: hay que saber comer. Y uno dirá, pero lo dice usted, pastor, ahora que bajó 26 kilos de peso. No. No hay ninguna dieta keto, ni keta, ni gato, ni gata, ni nada. Hay que saber comer, me lo dijo mi pastor, porque la Biblia dice que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Y el Señor comenzó a hablarme y me llevó a ese ejemplo bíblico de Jesucristo, el Señor. Jesús describió a los fariseos y a los escribas de esta manera. Primero los llamó hipócritas. Segundo le dijo: son sepulcros blanqueados, por fuera muy bellos y hermosos, pero por dentro llenos de pudrición.
terrible. Pero le dijo algo a la multitud: haced todo lo que ellos os dicen. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba enseñando a comer. A pesar de que eran unos podridos hipócritas, seguían predicando y anunciando la palabra. Hoy no sabemos comer. Por eso mucha gente está raquítica. Por eso hay muchos hambriados espirituales, desnutridos de la palabra. Y están golpeados y quedados junto al camino porque vieron los malos testimonios. Vieron de ese pastor adúltero. Vieron de aquel degenerado. Se enteraron del ladrón. Y no me malinterpreta. No me malinterprete, porque no estoy diciendo que hay que hacer la vista gorda. Hay que denunciar al pecado y hay que condenar y señalar. ¿Cuánto lo creen? Porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 16: alejaos, apartados de los que no viven de acuerdo a la doctrina que nosotros hemos aprendido. Ni aun comáis con ellos ni os juntéis. Pero eso no significa, porque algunos no están viviendo una diferente doctrina. Pero a veces nosotros, por problemas personales, a veces nosotros por mirar lo externo, no nos damos cuenta que Dios usó una mula, Dios usó a un gallo, Dios usó diferentes animales en la historia. ¿Cómo no va a usar a alguien como sucedió con alguien que llegó a estar endemoniado? ¿O no sabía usted que Saúl estaba endemoniado? A ver, ¿cuántos conocen la historia de este rey caído? Que por desobedecer a Dios, Dios permitió que un espíritu inmundo lo atormentase. Y encima este endemoniado perseguía al escogido de Dios. Pero incluso estos endemoniados pueden, por la gracia de Dios, pasar por la compañía de unos profetas, como sucedió con Saúl, que estando endemoniado y persiguiendo a David para matarlo, cuando llegó a la compañía de los profetas, se despojó de su ropa, alabado sea Dios, y comenzó a profetizar. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu le está hablando en esta mañana? Son tiempos duros, difíciles y peligrosos, donde más que nunca tenemos que afinar el oído para oír la voz de Dios. Y que a veces la voz de Dios se puede oír de la fuente menos esperada. Pero para el que está atento, para el que quiere buscar, para el que quiere hallar, el que llama se le abre, el que busca halla, el que golpea la puerta se le abre. Alabado sea Dios. Donde encima, reflexionando y entendiendo lo que estamos hablando, tenemos el privilegio de que aquí no tenemos endemoniados. Que creo, sin temor a equivocarme, de que no hay adúlteros, de que ninguno de estos roba la ofrenda o se abusa de los hermanos. Así que si encima son honestos y son santos hombres de Dios, aleluya, ¿por qué te cuesta tanto recibir el mensaje? ¿Por qué hay tanta falta de respeto cuando siervo de Dios? Y no lo digo por mí, lo digo por mi hermano Andrés, lo digo por mi hermano Eduardo, lo digo por mi hermano Evangelista. Traza la palabra y algunos están como un hipopótamo bostezando. Nos confronta la palabra de Dios, ¿no? Estos lloraron, se entristecieron solo con la lectura. Oh, Rabacay, aquí.
Pero estos comenzaron a darle sentido a la palabra y le dijeron: no es momento para que estén llorando y entristeciéndose. Es momento para que os alegréis. No salga de aquí enojado, golpeado ni herido. Es momento para que os alegréis. Porque antes, según el catolicismo, el pueblo no era digno. Pero gloria a Dios, que por la fe en Jesucristo somos justificados. Gloria a Dios. Y hoy está al alcance de nosotros esta palabra que alumbra, esta palabra que transforma, esta palabra que cambia. Gloria a Dios. Que si tan solo nos atreviéramos nosotros a recibirla, a valorarla y a atesorarla en nuestro corazón, nuestra vida sería distinta. Por eso le exhorto en el nombre del Señor: lea la Biblia, Gloria a lea Dios. la palabra. ¿No sabe leer? Bueno. ¿Sabe usar el celular? Sí. Haga que alguien le descargue una aplicación, porque se puede oír por audio también. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice: bienaventurado el que lee, pero también bienaventurado el que ore. Así que no hay excusa. No puede decir: yo me encuentro impedido porque no sé leer. Pero tienes oído para oír. Y hoy te dice el Espíritu Santo: oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios en esta mañana.